Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 10 de enero del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119. Versículo 105. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, dice en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, dice Isaías capítulo 55, versículo 11, la palabra de Dios, cuando viene hacia nosotros, no regresa a Él vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en ustedes y en mí. Por eso, como dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, desechando toda maldad y malicia en nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos solamente con escucharla, engañándonos a nosotros mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 14 al 22. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Les invito a que se suscriban a su canal de evangelización. Denle compartir, denle me gusta para que esta plataforma recomiende a más personas y más personas se alimenten de la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Hoy vemos en el Evangelio del día de hoy cómo Jesús empieza a predicar, a enseñar, cuando como Jesús empieza a enseñarles acerca del conocimiento de Dios, acerca del reino de los cielos. Dice: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Jesús volvió a Galilea, un lugar pequeño, donde Jesús
va y empieza ahí su predicación. Porque Jesús está siempre con los humildes. Jesús está siempre con los más necesitados. Jesús está siempre con los que le invocan de corazón. Salmo 145, versículo 18. Cerca está el Señor de los que le invocan de corazón. Y Él empieza, el Señor Jesús, él se va por allá guiado por el Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8 del versículo 14 al 16 nos dice que cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, somos hijos auténticos de Dios y nos hace clamar Abba Padre, porque muchas de las veces ustedes y yo no sabemos ni qué hacer, ni qué pedir. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo de Dios viene en nuestra ayuda. Por eso cuán importante es tener una relación muy cercana con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que Jesús dijo en Juan 14:26, yo me voy al Padre, les enviaré un Paráclito, que les va a enseñar, que les va a recordar lo que yo os he enseñado y les va a enseñar nuevas cosas. Entonces el Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos que clamar al Señor, que envíe su Espíritu sobre cada uno de nosotros diariamente. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no dará a el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Pero tenemos que pedir, que decía Mateo 7:7, pedid y lo recibiréis. Pero si no pedimos del Espíritu Santo y estamos pidiendo otras cosas, entonces ¿cómo vamos a caminar según el Espíritu? Juan capítulo 3, versículo 8, una persona que está guiada por el Espíritu no sabe ni a dónde viene ni a dónde va, porque se deja guiar por el Espíritu Santo. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, vino a Galilea. Y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando. Muy importante, Jesús iba enseñando. ¿Qué es lo que iba haciendo Jesús? Jesús iba enseñando. Y si Jesús enseña, ¿qué debemos de hacer ustedes y yo? Tenemos que aprender. Muchos de nosotros nos quedamos solamente escuchando la enseñanza, pero no abrimos nuestro corazón para aprender. No aprendemos. Si Jesús enseña, ustedes y yo, tenemos que aprender y hacer nuestro mejor esfuerzo por poner en práctica lo que de la palabra de Dios aprendemos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, crecer pues en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Crecer, o sea, diariamente. No es que yo ya sé, he aprendido algo, he ido a un retiro, me he leído la Biblia completa y ahí me quedo. No, miren cómo dice la palabra de Dios. Crecer, o sea que tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios diariamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice que nuestra fe tiene que ir progresando diariamente. ¿Y cómo progresa nuestra fe? Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Bien, segunda de Pedro 3:18, creced pues en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Qué estamos haciendo ustedes y yo día a día para crecer en el conocimiento de Dios? Si a duras penas a veces le dedicamos lo mínimo de tiempo a Dios, ¿cómo vamos a conocer y crecer en el conocimiento de Dios? Pero es un llamado del Señor para que ustedes y yo nos acerquemos a Él, a crecer en el conocimiento de Él, para que así como dice Efesios 5:17, aprendamos a hacer su santa voluntad. Vino a Nazaret, dice Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga en día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Aquí Jesús, ¿por qué va a la sinagoga el día sábado? Recordemos que Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Entonces en el Decálogo de Éxodo 20 había que guardar el día sábado. Eso para el pueblo de Israel, Malaquías 3:23. Malaquías capítulo 3, versículo 22. Esas normas de Moisés eran exclusivamente para el pueblo de Israel. Ustedes y yo no pertenecemos a ninguna tribu de ellos, entonces pertenecemos al nuevo pueblo de Dios. Para nosotros es el día domingo. Por eso en Hechos capítulo 20, versículo 7, los discípulos guardaban el día domingo. Ahí es donde hacían la fracción de pan. También allá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2,
San Pablo dice que tiene que recolectar la ofrenda para los santos el día domingo, primer día de la semana. El Antiguo Testamento se acaba con la muerte de Jesús y el Nuevo Testamento empieza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué día resucitó el Señor? Día domingo. Lucas capítulo 20 del versículo 1 en adelante. Muy bien, solamente para que tengamos esto en idea. Y les doy un caramelito extra. Por ejemplo, San Pablo dice en Colosenses 2:16 que nadie les critique por lo que comen, beben, si guardan fiestas de novilunios, y de sábados. Entonces, muy importante. Entonces, que los adventistas del séptimo día no critiquen a los cristianos católicos por guardar el día del Señor, que es el día domingo. Apocalipsis 1:10. Bien. Entonces, se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. Isaías, aquí va a leer Isaías capítulo 60, del versículo 1 al 2. Entonces, ¿qué nos muestra aquí la palabra de Dios? Una promesa hecha en la escritura en el libro de Isaías, y aquí es donde se cumple. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las palabras de buena nueva, para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Como dice en el Salmo 34:7, cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Salmo 16, versículo 1. Sálvame, Señor, que me refugio en ti. Él viene a rescatarnos, a ustedes y a mí, que estamos abatidos, que estamos dolidos, que estamos enfermos espiritual y físicamente. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Pero acerquémonos a Él. Zacarías 1:3 dice: volveos a mí y yo me volveré a ustedes, dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo del 7 en adelante, nos dice que volvamos al Señor, que desechemos todo tipo de malicia de nuestra vida y volvamos al Señor, que le resistamos al diablo firmes en la fe y Él huirá de nosotros. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Entonces ahí está la promesa del Señor y el cumplimiento. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Todos estaban súper admirados de lo que Jesús hacía y de lo que Jesús hablaba. Y es ahí donde él empieza su ministerio de predicación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice: así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ustedes y de mí? Que dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, convertíos, arrepentíos y creed en la buena nueva. Y cuando dice creer, no solamente decir yo creo en Jesús, sino obedecerle a Él. Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo quiero. Entonces, no hacen lo que yo les digo. Entonces, ¿qué nos invita el Señor? Dice que: así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Así pues, hermanos míos, permaneced firmes en la obra del Señor. Así pues, hermanos míos, amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Tenemos que estar conscientes que nuestro trabajo no es en vano en el Señor y tenemos que progresar siempre en la obra del Señor. Primera de Corintios 15:58. Segunda de Pedro 3:18. Tenemos que progresar siempre en el conocimiento de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Tenemos que progresar siempre en la fe en el Señor. No podemos quedarnos ahí estancados, contentándonos con saber
un poquito, sino tenemos que seguir aprendiendo más. Y para terminar, quiero leer con ustedes 2 Corintios capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Dice: gracias sean dadas a Dios, que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Por eso tenemos que aprender del conocimiento de Dios para así llevarlo a otros lugares. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte que mata; para los otros, olor de vida que vivifica. ¿Y quién es capaz de esto? Ciertamente no somos nosotros como muchos que negocian con la palabra de Dios, antes bien con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Nos enseña que tenemos que aprender de Jesucristo, pero no porque el Señor nos concede aprender, tenemos que negociar de la fe, hacer un negocio de la fe como hacen los protestantes. Y nos explica ya San Pablo, primera de Timoteo capítulo 6, del versículo 3 al 10, por el amor al dinero. Sino nosotros tenemos que siempre aprender de Jesús. Proverbios 18:15, el inteligente siempre está aprendiendo, sus oídos siempre están prestos para escuchar. Y no solamente quedarnos ahí, sino llevar ese conocimiento de Cristo a los demás que lo necesitan. Amén. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, versículos del 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes y vuestras familias y el mundo entero. Como dice el número 624, que el Señor te bendiga y te guarde.